Muy bien. Hechos 16 del 1 al 2 dice, Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo. Hoy día vamos a hablar de Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Wow. Me encanta cómo Pablo se refiere a Timoteo en 1 Timoteo 1:2 como verdadero hijo en la fe. Son dos cartas, 1 Timoteo y 2 Timoteo, y son llamadas, consideradas también las epístolas o las cartas pastorales, en este caso dirigido a la persona en particular de Timoteo, escrita por Pablo. También hay dos otras cartas personales o dos otras personas a las cuales Pablo le escribe, que es Tito y Filemón. Entonces, si bien la carta va dirigida en particular a una persona, en este caso a Timoteo, el contenido de la carta es para Timoteo, pero también para la iglesia en la cual Timoteo se encontraba liderando. Tras el segundo viaje de Pablo, cuando Pablo llega a esta ciudad de Derbe y después pasa a Listra, se encuentra con este discípulo, se encuentra con este Timoteo. Y Pablo es quien lo llama y lo adopta, digamos, como un hijo espiritual, como un discípulo, para poder llevarlo a sus misiones y que se transforme después en un compañero de misión. Y me llama la atención que muchas veces nosotros nos imaginamos a Timoteo como un joven inexperto, como un jovencito que no tiene mucha experiencia, un jovencito que es separado de sus padres y llevado al ministerio por Pablo, pero con poco o casi nada de conocimiento, como que nosotros tenemos esa imagen de Timoteo. No sé por qué nos hemos elaborado como esa imagen de Timoteo. Pero dice la palabra de Dios que los hermanos de Listra e Iconio reconocen en Timoteo un potente liderazgo y lo elogian, dice la palabra que acabamos de leer. Es decir, que vemos en Timoteo que era una persona reconocida en Listra y en Iconio. O sea, habían por lo menos dos ciudades en las cuales se hablaba muy bien de Timoteo. ¿Por qué se hablaba de él? Porque a pesar de su juventud, él en estos dos lugares era reconocido porque él hablaba de la palabra del Señor. Es decir, era una persona que ya ministraba el Evangelio de la salvación, que ya ministraba la palabra. Seguramente debe haber sido alcanzado en el primer viaje de Pablo, no lo sabemos, pero era un hombre que ya hablaba de la palabra del Señor. O sea, Pablo no iba a tomar a cualquier persona como discípulo, a cualquier aprendiz, sino que toma a una persona que ya tenía experiencia y que ya los hermanos hablaban muy bien en dos iglesias. Y había gente que decía, Pablo, él es un gran hombre del Señor. Se destacaba por su enseñanza, por su fe. Entonces no era un jovencito, digamos, recién llegado a la iglesia. Timoteo era un gran hombre del Señor, que ya ministraba por lo menos en dos iglesias, porque nos damos cuenta que ellos elogiaban mucho a Timoteo. Hay un antecedente importante. Pablo, luego de su primer viaje, rechaza continuar con uno que le acompañó en parte de su primer viaje, que fue Juan Marcos, porque este hombre lo abandonó en el primer viaje, abandonó a Pablo y abandonó a Bernabé. Continuaron después, durante todo el primer viaje, Bernabé y Pablo solo. Y por esta razón, Bernabé decide separarse de Pablo y continuar Bernabé con Juan Marcos y Pablo con Silas. Y en el viaje toma a este joven Timoteo. En su segundo viaje toma a este joven Timoteo. Entonces, si Pablo tenía esa exclusividad también y delicadeza para seguir con gente idónea, Timoteo era el hombre idóneo que tenía que acompañarle en este segundo viaje. Y también algo particular ocurre en la lectura que nosotros vimos, que dice que Timoteo
era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. O sea, Timoteo tenía en su familia o en su hogar una división. Por una parte su madre era judía, pero por otra parte su padre era griego y al parecer su padre no se había convertido. Imagínese crecer en una familia disfuncional, con gente que lo rodea. Muchas veces esto limita nuestro crecimiento. Personalmente nos sentimos limitados, pero esto nos enseña que a pesar, mis hermanos, de la división o de lo dividido que podamos ver nosotros nuestro hogar, la gente que nos rodea, podamos sentirnos a lo mejor que estamos en un colegio y somos los únicos que servimos a Cristo, de mi curso, de mi colegio, de mi equipo de trabajo, de la gente que me rodea, en mi casa. Pero a pesar de lo dividido que podamos sentirnos en nuestro hogar, esto no podrá limitar el ministerio que Dios puede levantar contigo. Puedes tener una familia, a lo mejor con un padre creyente y una madre no creyente, pero eso jamás va a limitar el ministerio que Dios quiere hacer en ti. Lo que para algunos parece un problema, para otros como Timoteo parece una oportunidad donde ven algo grande que Dios va a hacer en tu vida. Y nosotros vemos cómo Timoteo crece bajo el conocimiento, bajo la fe de su abuela y de su madre Eunice. Entonces vemos nosotros aquí dos mujeres fundamentales para la vida de Timoteo, cómo la labor de las hermanas, de las mujeres, es tan importante para la enseñanza, en especial cuando Dios tiene planes y propósitos con nuestros hijos. Esto es un mensaje también para nuestras hermanas. No se cansen de enseñar. Aun cuando en su hogar la madre de Timoteo tenía a su esposo, que no era un hombre convertido, que incluso era griego, con otros pensamientos, con otra cultura, con otro, a lo mejor, mentalidad, digamos, en su manera en sus creencias, aún eso nunca limitó a Eunice a traer a Timoteo, a su hijo, a los caminos del Señor. Y vemos a un Timoteo que no era circuncidado. Cuando se encuentra con Pablo a la edad joven de Timoteo, él no estaba circuncidado. Y por eso Pablo lo adopta como un hijo y lo lleva y hace lo que un padre debería haber hecho en la vida de un judío, que era circuncidarlo. Y Pablo lo lleva para ser circuncidado, para que de esta manera pudiese cumplir la ley y no pudiese haber en él nada que impida que él pueda hablarle también a los judíos. Que nadie hable mal de Timoteo. Cuida la integridad de Timoteo. Pablo lo adopta como su hijo y cuida la identidad, la integridad de Timoteo. Y esto lo lleva a pasar de un aprendiz a pasar luego, en unos años después, como un colaborador directo de la obra del Señor. Y un pastor, joven pastor, en una de las ciudades más importantes, como fue la ciudad de Éfeso. Que Dios nos bendiga. ¿Qué encontramos en el propósito de la primera carta de Timoteo? ¿Qué vemos ahí? Bueno, 1 Timoteo 3, 14 al 15 nos dice lo siguiente. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Es decir, ¿por qué le está escribiendo Pablo? Para que sepas cómo debe uno conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Wow. Columna y sostén de la verdad. Aquí no está hablando de únicamente una persona de Timoteo, sino que está hablando de toda la comunidad de gente creyente que se reúne en Éfeso. ¿Cómo se deben conducir en la casa del Señor? O sea, vemos que habían problemas,
vemos que habían a lo mejor falsa enseñanza, falsa doctrina, pero Pablo escribe para que en Éfeso sepan cómo conducirse en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios vivo. Entonces Pablo empieza a señalar varios requisitos, por ejemplo, requisito para el obispado, que son los pastores, requisito para el liderazgo, que son los diáconos, requisitos para los que deben servir en la iglesia, requisitos de cómo orar, de cómo conducirse en la iglesia, de cómo vivir en sociedad, de cómo ser un hijo a lo mejor irreprensible. Pablo empieza a hablar acerca de muchos temas en la primera carta de Timoteo. Y nosotros debemos entender, mis hermanos, que nosotros siempre debemos buscar y entender la manera más adecuada en la palabra del Señor para ser irreprensible y un claro ejemplo, no tan solo para nuestros hermanos, sino también para la sociedad, en la casa de Dios. Tener una doctrina intachable nuestra vida. Vivir bajo el verdadero ejercicio de la piedad, de la palabra de Dios, de la buena doctrina. Esto es lo que Pablo está enseñando a través de la carta de Timoteo. A pesar de tu edad, tú puedes ser joven, puedes ser anciano, puedes ser un hermano adulto, una hermana adulta. Sin importar la edad, nosotros tenemos que ser creyentes que sean íntegros delante de la presencia del Señor, delante de nuestros hermanos, delante de nuestra familia y delante de la sociedad que nos está mirando, que está mirando a Cristo y que debe ver a Cristo en nosotros. Por eso Pablo le dice en 1 Timoteo 4, de 12 al 14, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Entre tanto que voy, me estoy preparando para ir a verte y a ver a los hermanos de Éfeso. Pero entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¡Wow! Y en la segunda carta, mis hermanos, nosotros vamos viendo en Pablo también un deseo de continuar exhortando para permanecer en la doctrina de la palabra del Señor y del ministerio de Cristo. Y esto es prácticamente una advertencia que Pablo hace tanto para Timoteo y para la iglesia en Éfeso. Continúen en la palabra, continúen en el ministerio de la palabra, en el ministerio del Evangelio, del sano Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué hace esta advertencia? Porque en Hechos 20, del 28 al 30, nos habla cuando Pablo se está despidiendo de Éfeso para ir a Jerusalén, cuando él va saliendo de Éfeso y ya tiene en Éfeso a Timoteo y tiene en Éfeso a Priscila y Aquila, un matrimonio también conduciendo la iglesia, apoyando el ministerio. Cuando él va a salir, cuando Pablo se va y se despide y él dice, a lo mejor esta es la última vez que yo vengo o que yo estoy con ustedes, pero me es necesario ir a Jerusalén, él les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor. Mirad por vosotros y por el rebaño, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿En medio de quién? En medio de la iglesia de Éfeso, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿a quién se está dirigiendo él? A la iglesia, en especial al liderazgo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces Pablo está advirtiendo a la iglesia. Pablo está advirtiendo a Timoteo, miren, tengan cuidado por ustedes,
por el liderazgo, pero también por toda la iglesia, que Dios lo ha puesto para apacentar, para entregar pasto, para pastorear, la cual iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. ¡Wow! Que Dios nos ayude. Porque yo sé que después de mi partida, cuando yo salga de aquí, cuando yo me vaya, se levantarán ¿de dónde? ¿Desde fuera? No, desde medio de vosotros. ¡Wow! Entonces Pablo tiene que advertir, y las cartas, la primera y la segunda carta, son unos requisitos de cómo la iglesia se debe conducir. A mí me llama la atención que se levante en Éfeso, así como se levanta hoy día en nuestra sociedad, gente que a lo mejor nació con buenas intenciones, que nació en el camino recto, pero que han sido turbados por el enemigo a tal manera que hoy intenta pervertidamente torcer el Evangelio de Cristo Jesús, torcer los caminos verdaderos. Hermanos, se ha levantado ministerio por muchos lados, pero ¿cómo nosotros nos cuidamos de esto? Permaneciendo en la palabra del Señor, permaneciendo en la verdad, en la enseñanza de Cristo. Por eso Pablo insta con mucha fuerza, con mucho ímpetu a Timoteo a que predique la palabra, predica la sana doctrina. Que Dios nos bendiga. Porque se acercaba la muerte de Pablo en 2 Timoteo, ya casi terminando el capítulo, le dice: ya pronto está mi partida, pronto está mi sentencia, pronto estoy para ser sacrificado, para ser muerto. Pero tú predica la palabra, predica el consejo de la sana doctrina. Le dice así, 2 Timoteo 4, 1 al 6, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra. Timoteo, predica la palabra, la sana doctrina. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que le está pidiendo es lo mismo que hacía Pablo. Pero Pablo sabe que se acerca su muerte, pero tiene que dejar a alguien. ¡Wow! Reprende, exhorta con toda paciencia, pero con toda doctrina también. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escucha bien, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina y se van a levantar esta gente que habla conforme a sus mismas propias concupiscencias. Hermanos, yo he escuchado este último tiempo tantas herejías en púlpitos, en redes sociales, en plataformas de gente que tiene miles de seguidores, hablando falsas doctrinas, pervertidas doctrinas, hablando contra la Trinidad de Dios, hablando tantas fábulas, tantas mentiras, que apartan el oído de los creyentes, en especial de esos nuevos creyentes, para volverlo a las fábulas, a las mentiras. La carta de Timoteo es para nosotros hoy día una referencia para andar en la verdad, hermanos queridos. Verso 4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. ¡Wow! Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, yo me voy, Pablo, yo Pablo me voy, Timoteo, pero tú tienes que quedarte. Hermanos queridos, tenemos el deber de ser aquellos Timoteos de este siglo. En medio de tanta mentira, tantas fábulas,
en medio de tanto engaño. Nosotros tenemos que ser la iglesia de Cristo, la iglesia de la verdad, la iglesia que enseña la sana doctrina, la iglesia íntegra, la iglesia del buen testimonio para la iglesia, para la gente, para nuestra familia, pero también para aquellos que no han creído, quienes se abracen a la sana doctrina de la palabra del Señor. Nos parece a lo mejor chistoso, gracioso, un pastor predicando y insultando a otra persona, digamos, de ofrecerle un bibliazo en la cara. Eso nos parece gracioso. Pero ese es el evangelio que se está enseñando hoy día. Gente que se para que está en una plaza discutiendo, peleando con otra gente, peleando con las autoridades, con los carabineros. Gente que se ha dedicado a dar un mal testimonio de Cristo Jesús en la tierra. Gente que se han vuelto a las fábulas, gente que se han vuelto al misticismo, gente que se ha vuelto a la idolatría, a la falsa doctrina. Porque la Biblia no es para pegarle, como dice este hombre, en la jeta a nadie. Que el Señor nos bendiga. Muchas veces Pablo enseñó con su propia vida y salió corriendo, salió huyendo, salió escondido, salió caminando de lugares que ya él sabía que había cumplido el propósito. Muchas veces le juzgaron, a Cristo le juzgaron y él no habló, no abrió su boca. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que ser la iglesia de Cristo, tenemos que ser esos Timoteos de este siglo. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Les animo a que permanezcamos en la palabra, permanezcamos en la oración, permanezcamos en el ayuno, tengamos en nuestra vida el deseo de poder manifestar el reino del Señor a todas las personas, instar a la gente fuera de tiempo, a tiempo, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia, con doctrina, que amemos la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina que nos ha guiado el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en las cartas de los apóstoles. Tenemos la palabra del Señor para hacer bien, como dice Filipenses. Que no nos cansemos de hacer bien. ¿De hacer qué cosa bien? ¿De hacer el bien a la gente? No. De hacer bien la sana doctrina, la palabra. Porque si nosotros hacemos la palabra, si nosotros somos la palabra de Cristo en este tiempo, somos los testigos de Cristo en este tiempo, entonces a su tiempo llegaremos. Si no, desmayamos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados, que seamos estos Timoteos de este tiempo, que mis hermanas sean esas Eunices, que aún en matrimonios disfuncionales, muchas veces donde su marido no está convertido, o el esposo que tiene a su esposa que no está convertida, nosotros sigamos creyendo que Dios puede hacer grandes obras en nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Puede llegar el momento de que aquel hijo, de que aquel marido sea un gran obrero en la obra de nuestro Señor. No desmayemos, sigamos adelante. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Dios bendiga a aquellos que hoy día están comenzando el ayuno. Dios nos bendiga. Un gran abrazo, un fuerte abrazo. Saludos a todos los que están conectados. Muchas bendiciones. Compartan esta transmisión. Póngale me gusta, póngale me encanta, póngale me apasiona, póngale me desenfrena, todo esto. Que Dios les bendiga, mis amados. Les amo mucho. Nos estamos viendo hoy día en nuestro servicio también a las 8 de la tarde. Que el Señor les bendiga.